¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes. Damos comienzo a este Casi Todo Verdad de hoy día viernes, la antesala ya de este fin de semana que se nos viene. Hoy 27 de abril, fin de semana largo, extra largo, no para todos, porque el día lunes va a ser puente, no es feriado, es un día no laborable. Y bueno, aquellos que trabajen en la actividad privada, en comercios, en fábricas, lamentablemente van a tener que trabajar y no se paga doble porque no es feriado. Nosotros que estamos aquí en la universidad pública y como tantos trabajadores del Estado, bueno, tenemos la posibilidad de que sea otro día feriado. Pero bueno, bastante polémico este fin de semana que se viene y el 1 de mayo, por supuesto el martes, feriado para todos, ¿eh? Así que es lo que se está por venir y por eso estamos muy contentos. Seguramente ustedes también. Vamos a hablar de muchas cosas, por ejemplo, algo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. En el día de ayer veíamos cómo la legislatura, en la Cámara de Diputados de la provincia, se le negó la posibilidad a Pharmacity de que se instale en la provincia de Buenos Aires esta cadena que negocia con la industria farmacéutica, con los remedios, ¿no? ¿Qué pasa? Lo cierto es que pasó al Senado ahora esta decisión de diputados para que se prohíban las sociedades anónimas respecto a los medicamentos, ¿no? Hubo una movilización también de farmacéuticos en contra de Pharmacity. Lo que pasa es que también en el medio hay intereses políticos porque el actual vicejefe de gabinete de la Nación, Quintana, es el fundador de Pharmacity, tiene también acciones actualmente, obviamente, en esta empresa y está haciendo presión para que desembarque esta cadena de remedios en la provincia, cosa que no va a suceder, esta cadena de farmacias que están en la ciudad de Buenos Aires, pero que no en la provincia, y los legisladores lo acaban de remarcar. Otra de las cosas que están pasando en la Argentina tiene que ver con el papelón que pasó ayer en la inauguración de la Feria del Libro, porque ahí distintos representantes de la educación se manifestaron en contra del cierre de escuelas terciarias. Fue en el marco de un acto público en donde iba a estar hablando el ministro de Cultura de la Nación, cosa que no pudo hacer porque le coparon el escenario y el reclamo está permanente y constante en todos los ámbitos y llegó ahora a la Feria del Libro. Y por último, hablábamos el día miércoles de las vacaciones de Mauricio Macri, estos 100 días que ya se ha tomado en estos 2 años y medio de gestión. Bueno, continúa con sus vacaciones, va a estar en Chapalmalar todo este fin de semana largo y también su ministro, estamos hablando de Frigerio, que va a estar en Miami, en Estados Unidos, también de vacaciones. Y bueno, en medio de una crisis económica, política, inflación, corridas cambiarias, parece que el presidente continúa con su senda de vacaciones. Algunos pueden hacerlo y muchos no. Algunas cosas que están pasando entonces en nuestro país, en la ciudad. Vamos ahora sí a compartir los títulos de este programa de la siguiente manera. Clases callejeras en la UNLP, CONADU y CONADU Histórica organizan clases públicas en 1 y 47 en la jornada de protesta por 48 horas. Están reclamando la suba salarial del 25% y el gobierno hasta ahora solo ofreció un 15%. El ajuste llegó a las universidades. Verónica Orrelabeitia nos trae toda la información sobre los recortes en educación superior y cómo afecta a las universidades nacionales. Crédito suba, situación de los bancos públicos. Hoy nos visita Martín Igartúa, secretario general adjunto de la bancaria La Plata. Nos viene a hablar sobre los créditos suba y la situación de los bancos públicos aquí en Piso. Y por último, vamos a compartir la agenda con Rocío Roy. Nos invita a disfrutar de la presentación de Nunca fui a un parque de diversiones junto a Laika Perro Rusa en Pura Vida y otras cuestiones más que tienen que ver con la agenda cultural. Hablábamos recién de la situación de las universidades públicas. Hoy en nuestra ciudad se realizaron clases en la calle en 1 y 47. Los docentes universitarios, bueno, vienen reclamando aumento del 25, ofrecen un 15 como en otros tantos sectores. Por eso nosotros estuvimos ahí, presentes en este reclamo. Se juntaron también la CONADU y la CONADU Histórica, dos gremios docentes que iban por diferentes sendas, ahora están unificadas por suerte. Compartimos el testimonio de un docente delegado de la Facultad de Exactas que nos habla sobre esta situación.
Jornada de protesta planteadas por CONADU y CONADU Histórica, la Confederación de Docentes Universitarios, en el marco del conflicto salarial que arrancó con un paro masivo el 10 y 11 de abril. El reclamo más urgente es el salarial, sin embargo, también hay reclamos con respecto al presupuesto universitario y con respecto al presupuesto de ciencia y técnica. Hay muchos docentes que están preocupados por la situación de la universidad, por la situación del país y ven la necesidad de hablarlo con sus estudiantes y cuando están de acuerdo, plantear, demostrar hacia afuera, a la sociedad, este conflicto. ¿Sí? Es el problema que venimos atravesando. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron una clase abierta así, pública, en la calle? Y bueno, en los últimos años venimos realizando, lamentablemente, porque no es algo que uno quiera hacer, no es algo que sea cómodo ni para los docentes ni para los estudiantes, dar las clases afuera, pero en los últimos años nos hemos obligado a salir a manifestarnos con marchas, haciendo paros, con clases públicas, con otras medidas, como la volanteada en la autopista que se realizó las semanas anteriores. Bueno, y los reclamos, como te decía, es en base a lo salarial en primer término, porque todos estamos sufriendo una inflación altísima, un aumento de los precios, las tarifas impagables y los sueldos aumentan a un ritmo mucho menor. ¿Sí? ¿Cuánto les está ofreciendo el gobierno nacional y cuánto es lo que esperan los docentes para poder cerrar la paritaria? Bueno, el lunes fue la tercera reunión paritaria y fue el primer ofrecimiento del gobierno al respecto. Ofrecieron un 15% pero en cuotas, es decir, recién se llegaría al 15% en enero de 2019. O sea, las cuotas son del 2% en abril, 2% en junio, 5% en agosto y 6% en diciembre. O sea que lo que pretende el gobierno es que los docentes universitarios nos conformemos con un 9% de aumento durante el 2018, donde todos los pronósticos inflacionarios calculan un 25% anual de inflación. ¿Ustedes están reclamando el 25%? Estamos reclamando un 25% y la aplicación de la cláusula gatillo si llega a superar la inflación ese porcentaje. Y como veamos en el informe, esta jornada de protesta de los docentes es por 48 horas en el día de ayer y todo el día de hoy. Ahora cambiamos de tema, vamos a un primer compacto de noticias, resumimos noticias locales, provinciales y nacionales. Feria mascotera en Plaza Malvinas. Desde este domingo se festeja el Día del Animal. Proteccionistas y rescatistas platenses organizan la actividad para juntar fondos y ayudar a los sin voz. Habrá grupos musicales, sorteos, juegos, correcaminatas, una charla sobre concientización animal y vacunación antirrábica gratuita. Y si querés ayudar, te podés acercar a la Plaza Malvinas de 11:30 a 19 horas. Ahí está la invitación. Números rojos por la inseguridad. Vecinos y vecinas de 3 de febrero movilizaron ayer por la noche para pedir justicia por la muerte de un canillita. En menos de 6 horas y separados por unas 25 cuadras, 2 trabajadores de esa localidad fueron asesinados. En La Plata, una de las ciudades con mayor índice de delitos, también suma nuevos asaltos durante la jornada de ayer. Uno de los asaltos ocurrió en la casa de los padres del vicepresidente de Gimnasia, Alejandro Ferrer. Dolor y fuga de capitales sin control, dólar. Y sí, da dolor y fuga de capitales. El dólar trepó 21,20 y aunque el Banco Central intenta contenerlo, alcanza un nuevo precio récord. Esta semana el Banco Central intervino en las ventas de casi 3.000 millones de dólares para intentar frenar la escalada. Como sabemos, la devaluación del peso tiene impactos directos en los precios y en las tarifas de servicios públicos. Como todos los días, Verónica Urriolabeitia, para hablar de política, inflación y todo lo que está pasando, ¿no? Sí, en realidad de todo lo que está pasando, porque, el escenario hoy aparece más que complicado con el precio del dólar, esta especie de corrida que se está generando, aunque desde el gobierno no quieren tomarlo de esta manera. La realidad es que si manejábamos algunos números en cuanto a la inflación hasta la semana pasada, estos números parece que, van a tender más a crecer que a mantenerse tranquila la economía en la República Argentina. Pero en este caso en particular vamos a hablar de las universidades. ¿Qué pasa? ¿Llega el ajuste también a la universidad? Ya llegó. ¿Ya llegó? Sí, ya llegó y llegó hace rato, porque en realidad es un proceso que se viene
desarrollando desde el año 2016. Un proceso, se podría decir, silencioso, pero que, bueno, sin ninguna duda está teniendo ya su impacto en las universidades públicas, obviamente, de la República Argentina. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de inflación, obviamente la inflación también impacta en los presupuestos. Y es el caso de las universidades nacionales porque el gobierno, además de aplicar recortes en las partidas presupuestarias, está subejecutando partidas. Esto quiere decir que hay fondos presupuestados. Ustedes saben que los presupuestos pasan por el Congreso Nacional de las universidades públicas. Los legisladores destinan una determinada cantidad de fondos para las universidades públicas y el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Educación de la Nación, lo que tiene que hacer es ejecutarlas, destinar estos fondos a las universidades. Bueno, lo que está haciendo es reteniendo parte de estos fondos. Lo hizo en 2016, lo hizo en 2017 y nada hace suponer que no va a ocurrir o no está ocurriendo lo mismo en el año 2018. ¿Qué es lo que pasa? Por un lado, reclamos de los docentes. Lo sabemos, a partir de medidas de protesta, hubo huelgas, va a haber también el 10 y el 11 de abril. ¿Por qué? Porque la inflación impacta en sus bolsillos y no hay aumento de salarios. Y no cerraron la paritaria como otros tantos sectores, ¿no? Piden un 25, les dan un 15. Bueno, recién hablamos de la jornada de lucha en la Universidad de La Plata, cosa que se replica en todo el país prácticamente. Sí, además, ¿no? Con muy malos antecedentes, Camilo, porque en realidad hubo acuerdos paritarios años anteriores que estaban incorporada una cláusula gatillo que después finalmente tampoco se cumplió. Así que en caso de haber acuerdo, lo que hay que luego garantizar es que ese acuerdo se cumpla. Vemos en placa el caso de los alumnos de bajos recursos. Muchos estudiantes están dejando la universidad pública, porque están teniendo dificultades para sostener sus estudios. ¿Por qué? Porque está cayendo la cantidad de becas que otorga el gobierno nacional a estudiantes precisamente que tienen inconvenientes económicos. La situación es grave, ¿por qué? Porque no es que se está ajustando el monto de las becas únicamente, sino que está cayendo la cantidad de becas que se están otorgando. Y además vemos en placa cómo la caída es sostenida. En 2015 se otorgaron 23.019 becas a alumnos de bajos recursos. En 2016 ya bajó a 22.925 y en 2017 a 14.987. Menos de 9.000 becas se otorgaron entonces, o sea, bajaron 9.000 becas al menos a alumnos de bajos recursos. Uno supone que estos estudiantes obviamente tuvieron que dejar la carrera o tuvieron serias dificultades para sostenerse precisamente en el sistema educativo superior público, porque, bueno, no están siendo contenidos. Con el boleto universitario también, el boleto estudiantil para los colectivos, hay dificultades, ¿no? Muchas colas. Es que en realidad es un gobierno que aplica la tijera en todo lo que se puede. O por lo menos, como decíamos, lo más preocupante es que lo realiza en forma silenciosa porque va socavando recursos en distintos ámbitos. El caso de otro tipo de becas, las becas para carreras prioritarias. ¿Qué es esto? Bueno, aquellas carreras que de alguna manera necesitan un incentivo porque el país en un plan estratégico en algún momento definió que necesitaba que haya más egresados. El caso de las ingenierías, por ejemplo. Bueno, también estas becas están cayendo de manera sostenida. En el 2015 se otorgaron 39.719 becas para carreras prioritarias en el marco de este plan estratégico. Bajaron en 2016 a 37.523 y en el 2017 se otorgaron 29.520. También un número similar de becas perdidas para carreras prioritarias. Ahora hay que ver qué es lo que va a pasar durante 2018, porque, bueno, uno supone que sí hay una tendencia, esta tendencia se sostiene en becas para alumnos de bajos recursos, en becas para carreras prioritarias, y también esta tendencia lamentablemente se sostiene en el Plan Progresar. ¿Se acuerdan ustedes? El Plan Progresar precisamente es un plan destinado a que los alumnos puedan estudiar y también se está cayendo la cantidad de becas del Plan Progresar. En 2015 había más de 690.000 becas, aumentó en 2016
la cantidad de becas que otorgó el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación en el Plan Progresar, pero volvió a bajar en el 2017. Esto quiere decir que también hay una tendencia en este sentido. La reflexión es que se ajusta el presupuesto en general para las universidades públicas a través de recorte en las partidas presupuestarias y subejecución de fondos que ya estaban destinados a las universidades públicas. Por otro lado, se ajustan los salarios, porque, bueno, los docentes obviamente están perdiendo porque van detrás de la inflación con las paritarias, que todavía, como sabemos, no se han cerrado las paritarias de 2018. Y, bueno, lo más lamentable de todo es que también el ajuste alcanza entonces a las becas para carreras prioritarias, para progresar y los más vulnerables, los alumnos de bajos recursos. Vero, hacías referencia de una próxima huelga de docentes universitarios. Para el mes de mayo ya está la fecha del día, ¿no? 10 y 11 de mayo, entonces va a haber, sí, una medida de fuerza. Veremos qué es lo que pasa. Hay cierto escepticismo en cuanto a que pueda avanzar la negociación paritaria, por lo menos en cuanto a las expectativas de los docentes, que además hasta 2015 venían recuperando salario. Así como también se venía recuperando fondos de inversión en las universidades y en la educación en general. Bueno, esta tendencia se revirtió a partir de 2016 y también los docentes empezaron a perder poder adquisitivo desde 2016 a esta parte. Así que veremos qué es lo que ocurre si finalmente se cierra la paritaria. Difícilmente cubre las expectativas de los profesores de las universidades públicas. Vero, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Descansen. Fin de semana largo para vos. Sí, y feliz día porque no nos vamos a estar viendo Es el verdad. 1 de mayo. Nos encontramos el miércoles recién. Dale, nos encontramos. Ahí está, gracias Vero. Cambiamos ahora de tema y avanza la idea de la gobernadora Vidal de sacarle subsidios a los hipódromos de la provincia de Buenos Aires. Aquí en la ciudad de La Plata, ustedes saben, ¿no? Hay todo un barrio que depende del trabajo en el hipódromo. Nosotros nos acercamos a hablar con el presidente del sindicato del hipódromo local, que nos habla sobre esta medida que avanza y que ya prácticamente en las próximas semanas va a tomar cuerpo, la quita de subsidios al hipódromo local. Sí, es una reforma a la ley del TURF, la 13.253, en su artículo 29, donde fundamentalmente donde se fijan las subvenciones que vienen de las máquinas tragamonedas para el Fondo Provincial del Juego, que de allí se destina entre un 9 y un 15% para los premios de la actividad hípica. Nosotros estamos totalmente en contra porque creemos que no del 9%, digamos, el 9% está dentro del margen de la ley, entre el 9 y el 15%. Ella en 2 oportunidades ha dicho que lo quiere llevar a 0 y que los hipódromos se mantengan con sus propias recaudaciones. Cosa que es imposible hoy porque los hipódromos tendrían, si nos sacan esa subvención, tendrían que vender entre 6, 7 veces más. Estamos en un promedio de 8 millones de pesos, tenemos que estar 70 millones de pesos. Es imposible poder hacerlo en poco tiempo. Ellos, según tengo entendido el proyecto, no sé, pero están hablando de una quita en 6 meses, 9 meses. Esto va a ser un desastre. Ya los hipódromos del interior prácticamente están sin correr, Azul, Tandil, Dolores, y para La Plata y San Isidro indudablemente esto no es muy bueno. Y en la ciudad de La Plata tenés 600 empleados directos del hipódromo, que son empleados estatales, digamos, no sería lo menos grave de todo, pero después tenés más o menos 4.000 personas que trabajan de esto. Tenés 2.500 caballos que están en training y ahí podés calcular más o menos 1.000 personas trabajando alrededor de esos, más los domadores, variadores, talabarteros, pasteros, veterinarios, médicos. Bueno, es muy amplia la cantidad de actividades que están conectadas con el TURF, con el hipódromo, gastronomía. Es muy importante. Para la ciudad de La Plata va a ser un golpe muy fuerte. Yo estoy trabajando junto con mis compañeros de otras asociaciones sindicales en la legislatura, que es donde se va a debatir este proyecto. No pudimos
el ministro de Economía no ha tenido tiempo para atendernos, el presidente de la lotería no nos ha convocado nunca a pesar de haberle pedido, haberle solicitado audiencia. Acá se quieren apoderar de 1.300 millones de pesos anuales que se dedican a la hípica, y creo que se lo quiere quedar el Estado provincial, quizás para hacer frente a los intereses de deuda que tiene que pagar, a todo este tipo de situaciones. Y ahí le agradecemos a la Facultad de Veterinaria por estas imágenes que nos acaban de mandar del hipódromo platense, bueno, y la preocupación, sin ningún lugar a duda, de los trabajadores, ¿no? Vamos a pasar ahora a un segundo compacto de noticias. Seguimos repasando más información. De esta manera, 9 meses sin Joana Ramallo, su mamá Marta Ramallo, junto a distintas organizaciones, marcharon desde Plaza Moreno hasta Plaza San Martín para exigir su inmediata aparición con vida. La movilización se realizó ayer por la tarde al cumplirse 9 meses de su desaparición. La causa por la desaparición de Joana pasó de la Justicia Penal Provincial a la órbita de la Justicia Federal Local para que se investigue el delito de trata de personas. La última vez que se la vio a Joana fue el 26 de julio del año pasado en la estación de servicio de 1 y 63. Radio abierta contra el tarifazo. Esta mañana un grupo de vecinos y vecinas se juntaron para reclamar nuevamente frente a los excesivos aumentos de los servicios, en este caso frente a Edelap. Se quedaron en la plazoleta de 5 y 48, frente a la puerta de entrada de la empresa prestaria del servicio eléctrico. Los vecinos de muchas localidades están concentrándose frente a la empresa Prestarias de Luz, y este es un tema que preocupa y mucho a todos los argentinos. Pymes contra los tarifazos. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios consideran que son insuficientes las medidas ofrecidas por la provincia y el municipio de rebaja de impuestos para disminuir las consecuencias de los tarifazos. Desde las pymes aseguran en un comunicado que los paliativos que propone el gobierno no modifica el carácter abusivo, irrazonable e inequitativo de los aumentos de tarifas. Y este fin de semana se va a estar realizando en nuestra ciudad una asamblea de los trabajadores nucleados en Farco, los medios comunitarios de comunicación de la República Argentina. Más de 100 radios comunitarias van a estar representadas en este congreso que se va a realizar mañana, el domingo y el lunes en la subsede de SUTEBA, provincia de Buenos Aires, ubicada en 13, entre 56 y 57. Y decíamos, más de 100 radios comunitarias de todo el país. En un comunicado, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, explicó que la convocatoria se da en un contexto hostil para el ejercicio de la comunicación comunitaria en la Argentina, que comenzó con los decretos que desguazaron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de la que Farco fue un activo y promotor constructor. Apenas asumió el gobierno de Mauricio Macri y bueno, continúa con situaciones de ahogo, censuras devenidas de los tarifazos eléctricos, deudas en la política de fomento, distribución arbitraria, etc. Para más información pueden consultar la página de Farco, www.agencia.fargo.org.ar, y ahí tendrán entonces más información sobre esta asamblea que se realiza en la ciudad de La Plata y por primera vez en su historia. Eso también es importante de remarcar. Vamos a ir a una pequeña tanda. Recuerden que nos encuentran en las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Ponen TV Universidad y ahí nos encuentran. Y en la página de YouTube del canal TV Universidad también pueden compartir todos los materiales que hacemos desde este canal universitario. Pequeña pausa y ya volvemos. Ahora Ensenada. Mantenimiento a la escuela número 13 de Mosconi. La municipalidad comenzó con las tareas de refacción de las escuelas y jardines de la ciudad antes de que llegue el invierno. A lo largo de la semana se realizaron trabajos de refacción en la escuela número 5, 11, 13, 14 y en la técnica número 1. Sigue la recorrida por las instituciones educativas de cada barrio. Ahora Berizo. Abriguen a los chicos. Ese fue el consejo de la presidenta del Consejo Escolar, Elizabeth Franchín, cuando los estudiantes de la escuela media número 1 le reclamaban en una sentada que el edificio escolar no contaba con estufas. La comunidad educativa le reclamaba calefacción y ella, al fiel estilo Macri, los mandó a ponerse más abrigo. La escuela tiene problemas en el techo que filtra agua cada vez que llueve.
se les descompuso la bomba de agua y tienen varios vidrios rotos. De Una, el magazine que tiene de todo. Actualidad, invitados, informes especiales, panelistas y un conductor que se mete con los temas importantes. Esto es Televisión Verdad, acabamos de cometer un mosquicidio y no nos importa. De Una, para entender lo que pasa en la región y para entender lo que nos pasa. Lunes, miércoles y viernes a las 15:30 horas, mira TV Universidad. De Una. Objetivo Universidad, el programa donde te enterás todo lo que pasa en la UNLP. Bienvenidos a Objetivo Universidad. Todos los miércoles, 17:30 horas, en vivo. La nuestra es una universidad de grandes dimensiones, todo es grande en la universidad, todo es diverso. En la universidad todo es transversal, todo interactúa. Sumate a Objetivo Universidad. Sumate a TVU. Humo y espejos, porque sabemos que el mundo sabe de nosotros. Humo y espejos, descifrando el gran juego político mundial. Humo y espejos, el programa que te muestra los hilos que mueven al mundo. Una coproducción de Asia TV en TV Universidad. Humo y espejos, los miércoles a las 23:30 por TV Universidad. El viento que va solo ya puede caminar. Las luces que se prenden ya puede caminar. Comida que se come, lo mejor. Segundo bloque de Casi Todo Verdad. Vamos a hablar ahora de cuestiones económicas y en particular la línea de créditos que sacaron varios bancos del año pasado, los créditos UBA, famosos créditos UBA. Vamos a hablar sobre esto y en realidad desmenuzar un poco más la información para entender qué es un crédito UBA. Tenemos un invitado que lo presentamos de la siguiente manera. Hoy nos visita Martín Igartúa, secretario general adjunto de la Bancaria La Plata. Nos viene a hablar sobre los créditos UBA y la situación de los bancos públicos. Ya estamos junto con Martín, gracias por estar acá en el programa. Bueno, la idea era presentar el tema que quizás muchos no conocen al detalle, los famosos créditos UBA, que vinieron de alguna manera a competir con los créditos tradicionales, ¿no? Ahora, yo soy un cliente que quiere sacar un crédito. ¿Vos qué me recomendarías? ¿Qué es el crédito UBA? Para empezar, ¿no? Bien. Sí, en realidad esa pregunta, todos los que nos manejamos en el ámbito de entidades financieras y por una cuestión u otra estamos constantemente relacionándonos con los trabajadores y demás, fue una constante esa pregunta de ¿conviene o no sacar un crédito UBA? La realidad, y digamos, haciendo un análisis de lo que significa un crédito UBA, a diferencia de lo tradicional, para entenderlo fácilmente, la suma de dinero que te va a prestar un banco se transforma en unidades de valores adquisitivos y automáticamente uno empieza a deber a la institución una cantidad de unidades que van a tener una evaluación, depende de, en este caso, la inflación. A eso se le va a sumar una tasa de interés que va junto con una parte de la cuota del capital más la tasa de interés, va a deducir en la cuota que va a tener que afrontar el tomador de este préstamo. La realidad que a la pregunta que todos, la gran mayoría de los que trabajamos en entidades financieras, y en este caso a mí que me toca también formar parte del gremio de bancarios, siempre mi respuesta fue no, digamos. Ya sea amigos, familiares, compañeros de trabajo que tuvieron la posibilidad o que han tenido, o se les ha presentado la posibilidad de tomar un préstamo y me han consultado, claramente he dicho que no. O sea que vos recomendás sacar un préstamo si hay que sacarlo de la manera tradicional, digamos. Que se conoce hasta antes del UBA, digamos. En realidad sí, sí. Y te explico por qué. Hay cuestiones que quizás un préstamo UBA, cuando uno lo ve a simple vista, te cause cierta tentación y de alguna manera uno
pueda quizás lograr aquel sueño que es ser dueño de una propiedad. ¿Sí? Pero bueno, a mi entender, ese logro traía aparejado un riesgo enorme. Por eso, la respuesta mía ante un crédito UVA es no, digamos. Este nuevo tipo de créditos, bueno, fue promocionado por el gobierno nacional y provincial, ¿no? Y no hay que ser tan ingenuos y observar el momento en donde se aprueba esto, que fue 2 meses antes, si mal no recuerdo, de las elecciones de octubre del año pasado. Hay un interés político en fomentarlos y en que la gente... una cuestión de dar dinero antes de las elecciones no es nada ilógico, ¿no? ¿Fue así realmente, digamos? En realidad los préstamos, la línea de préstamos es lanzada por el BCRA, las instituciones, vale decirlo, las instituciones financieras ganan dinero prestando dinero, con lo cual toman la línea que baja el BCRA y salen a competir al mercado y a ofrecer el mercado. Esto es en el 2016 y ahí empieza a aparecer esta nueva modalidad de préstamos que son UVA. Digo, pero el momento en donde se empiezan a ejecutar, digamos, es justamente antes de las elecciones. Y ¿no? Hay sí, se puede entender que sí. En ese momento, justo en las primeras elecciones, claramente fue el boom de los préstamos hipotecarios, claramente, sí. Y de alguna manera, volviendo a la pregunta anterior, ¿por qué la respuesta mía ante una pregunta de un familiar o cualquier persona, ciudadano, trabajador, si toma un préstamo UVA, la respuesta mía es no? Porque hay variables que uno no puede controlar y quizás ante la tentación de poder adquirir una propiedad, uno deja de ver algunas cuestiones que en este contexto son muy importantes y que creo yo que tenemos que tener en cuenta. Como por ejemplo la estabilidad económica del país, los niveles de inflación, 2 dígitos, y el salario. ¿Sí? Entonces, a partir de ese análisis es que uno cree que no es conveniente en esta etapa tomar un crédito UVA. No lo fue en el 2016, no lo fue en el 2017 y yo creo que no lo es en el 2018. Y en lo sucesivo tampoco. ¿Por qué? Porque hasta que no se logre de alguna manera controlar ciertas variables, domar la inflación y tener una realidad en cuanto a los salarios y que a uno le permita, a un trabajador clase media, le permita proyectar su vida en base a lo que va a percibir y a la responsabilidad que va a tener que tomar cuando asume un préstamo de estas características, yo creo que termina siendo un gran riesgo y que lamentablemente la persona que lo toma le prestan un dinero, se transforman en unidades, esas unidades se actualizan mensualmente, un detalle que no lo podemos dejar escapar. ¿Por qué? Porque a mí me prestas plata, me la actualizás mensualmente, pero mi salario me lo pautás en 6 meses o en un año. Claro, no hay una tasa fija para pagar todos los meses la misma cantidad de dinero. La Eso tasa está atado es a la fija. inflación, digamos. La tasa es fija. La tasa es fija. Lo que se actualiza es el capital. Por ende, se actualiza la cuota. El problema de esto es que yo tomo un préstamo y no sé cuánto va a ser lo que voy a terminar de pagar. Claro. Y mientras la inflación siga siendo de 2 dígitos, la deuda que yo asumí de capital va a ser cada vez más grande. Y si lo ponemos en números, por ejemplo, uno saca un préstamo por $1.000.000 a pagar en 10 años. O sea... Bien. Si uno saca 1 millón a pagar en 10 años, ¿sí? Hoy, si lo sacó en el 2016, hoy le está debiendo al banco $1,5 millones. Exacto, ahí está. ¿Sí? Y el que sacó el préstamo tradicional, porque bien nos dicen a nosotros y a cualquiera, porque todos tenemos amigos y familiares que han tomado este préstamo, que yo lo tomé porque la cuota era baja y el salario mío me lo permitía. Sí, tienen razón, claro, era una tentación. Yo podía acceder a un préstamo porque la cuota era baja y el salario me lo accedía. Ahora, y el préstamo tradicional que existe, quizás me requería tener más ingresos y la cuota era más alta. Por ende, seleccionaba o tomaba la opción del crédito UVA. Ahora bien, hoy, si uno se pone a analizar, el que tomó el crédito tradicional está pagando lo mismo que el que está pagando el que tomó el crédito UVA. ¿Por qué? Porque los niveles de inflación no se pudieron controlar como se esperaban. Sí, los sueldos quedan estancados. Y por eso hoy una persona que tomó un préstamo por $1 millón con índices de inflación de los que tuvimos en el 2016-2017, está debiendo $1,5 millones. Claro. Y el que tomó un préstamo tradicional, hoy, por sistema francés, está debiendo $980.000. ¿Sí? Entonces, por eso yo creo, y hay que hacer, digamos, acá un paréntesis,
Y creo que tiene que ver con que la sociedad se debe una educación financiera para con aquellos ciudadanos que quizás están ante una necesidad, ¿sí? Y que ante esa necesidad ven una tentación y la toman sin analizar todas estas variables que lamentablemente son reales. Tendría que ser también potestad del Estado mismo, ¿no? Ya que promociona una línea de crédito nueva, la que sea la encargada de explicar bien realmente las consecuencias de ese crédito, ¿no? Seguramente. No hay mucha información y se juega un poco con eso, ¿no? Seguramente, y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que como tenemos programas que te aconsejan cómo invertir, ¿sí? Yo creo que tendríamos que dedicar programas que aconsejen a cómo utilizar herramientas financieras, porque también hay que decirlo, una persona que no tiene un respaldo atrás, que no tiene una herencia, que no tiene bienes, claramente tiene que utilizar herramientas financieras para poder, de alguna manera, cumplir sueños, ¿no? Ahora, ese sueño, ¿sí? Tiene que ser realizable y también tiene que tener un horizonte visible. Entonces, vuelvo a lo que te dije anteriormente, cuando vos tenés un país que todavía no te garantiza una estabilidad económica, que todavía no puede controlar una inflación y la tenemos en 2 dígitos, y que por otro lado tenés los salarios que no sabés si van a acompañar la inflación, porque también te tengo que decir, si a mí el salario me va a acompañar la inflación, y bueno, yo dedico el 30% de mi salario a pagar el préstamo y lo pagaré. Después charlamos si lo voy a tener que pagar toda la vida, porque también esa es la otra cosa. Yo estoy tomando un préstamo que se me va actualizando mes a mes, año a año, y el préstamo cada vez es más grande y la única opción que tengo es extender el plazo, con lo cual voy a estar 20, 30, 40, 50, 60, no sé cuántos años pagando el préstamo. Y tengo la fuerza de trabajo nada más para respaldar esa inversión. Sí, ¿no? Fuerza de trabajo, que si uno analiza la realidad, ¿quién me garantiza que yo voy a seguir trabajando en lo que estoy alcanzando hoy? Exacto. ¿Sí? Y esta situación pasa para todos los créditos UBA, ya sea para autos, personales, para casas, Procrear también. Yo considero que sí, con una salvación. No es lo mismo sacar un préstamo para comprarte una moto, ¿sí? Que quizás en 2 años veas que tu moto vale menos, pero igual la disfrutaste, hiciste un viaje, lo que fuere, que sacar un préstamo de 2 millones de pesos, que cuando vos vas a ver lo que debes, estás debiendo 3, y en 2 años, si esto no se puede controlar, estás debiendo 4. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en esta situación, en este contexto, un crédito UBA es peligroso, porque el riesgo lo asume en su totalidad el tomador. Bien. Y te hago esta salvación también. Mirá qué sencillo es dar un préstamo y yo para cobrarte la cuota espero a que pase un periodo, me fijo cómo estuvo la inflación y te digo cuánto me tenés que pagar. Claro, ¿sí? Así el tradicional, yo pacto con vos directamente, mirá, me vas a pagar esto, ¿sí? Por este tiempo. Claro. Acá vos me decís, me vas a pagar por este tiempo, después te digo cuánto. Es decir, perfecto. con el diario del lunes, ¿sí? Yo te presto plata. Voy a ganar siempre y el riesgo lo vas a asumir todo absolutamente en su totalidad vos. Con lo cual la respuesta es no por esto que te digo. Claro. En este escenario yo creo que es muy arriesgado tomar un préstamo de esas condiciones. Ahora bien, hay un montón de gente que lo tomó. Fue la vedette de las instituciones. Tenemos un montón de conocidos, parientes y amigos que han tomado este préstamo. Sí. Bien. Todos esperamos que la economía se encamine, todos queremos que se controle, pero por sobre todas las cosas, todos queremos que nuestro patrón nos reconozca esta evolución y nos pague acorde a la evolución de los precios. Clarísimo, que estamos viendo claramente que de alguna manera eso no se respeta. Y si yo arreglo un salario con mi empleador y la inflación me lo supera, claramente yo me voy a tener que hacer cargo de esa diferencia y esa diferencia también me va a repercutir en el préstamo que tomé y por ende voy a perder poder adquisitivo, poder de pago y la cadena que Muy clara y pedagógica la explicación, Martín. Por último, algo bien cortito. Sabemos que están en plena negociación paritaria los trabajadores bancarios. En estos momentos, bueno, ¿qué se puede para decir, más que lo único que puedo acotar es que se está negociando, digamos, se pasó a cuarto intermedio. En este momento están en una negociación, es una negociación dura, pero bueno, es una negociación. Así que no puedo ser imprudente, tengo que ser cauto, esperar que nuestros paritarios y nuestro secretario general siga con esta negociación y esperamos tener buenas respuestas para los compañeros, para los trabajadores, que paradójicamente los trabajadores bancarios tienen que vender este producto, ¿sí? Pero
hay veces que no se ve reflejado en lo que el patrón ofrece. Bien. Así Martín, que, bueno, muchísimas gracias, muy por favor. pedagógico, muy entendible la explicación y bueno, un tema que lo vamos a seguir tocando, el tema de los créditos y por supuesto el conflicto con los bancarios, ¿no? A ver que se resuelva de una vez. Bien, muchas gracias por la invitación y bueno, de alguna manera dejar un mensaje que es esta educación financiera, poder transmitirle a los ciudadanos qué crédito es bueno, qué crédito es malo, ¿sí? Y que no le vendan el solo acto solemne de que sos dueño. Bueno, gracias Martín. Vamos a seguir hablando seguramente sobre este tema. Te invitamos la próxima, vamos a coordinar ahí otra entrevista más. Gracias Martín. Entonces, con toda la cuestión económica, ¿qué pasa con los bancos? Y cambiamos ahora radicalmente de tema. Estamos con Rocío, Roy. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Rocío? Muy bien, por suerte, viernes. Bueno, viernes y se viene la agenda con muchas cosas, me imagino. Sí, viernes de fin de semana largo, así que imagínate la cantidad de cosas que tenemos. Así que vamos a empezar primero por la actividad de hoy. En Pura Vida se va a estar presentando Nunca Fui a un Parque de Diversiones a partir de la medianoche. Van a estar presentando su nuevo disco, QEPD, y van a estar tocando con los chicos de Laika Perra Rusa. Así que se promete una muy buena noche llena de mucha movida, como acostumbra Pura Vida. Y bueno, estuvimos hablando con Manque La Banca y bueno, y nos contaba esto. La glorieta, el reencuentro en la mística nos mantiene unidos. La fuerza cristálica, las estructuras se repiten. Solo hace falta encontrarle la vuelta. Manantial. Este viernes 27 de abril vamos a estar tocando en Pura Vida a partir de las 12 de la noche junto a Laika Perra Rusa. Nunca fui a un parque de diversiones y Laika Perra Rusa en una sola noche, así que alta fiesta. Somos un trío, Antú en baterías, programaciones y voz, Joshua en bajo y yo, como les dije, en guitarra y voz. Empezamos hace ya varios años, desde el 2010 que venimos tocando y estamos presentando QEPD, nuestro nuevo disco, una especie de oda a historias románticas de desamores y muertes jóvenes. Nunca fui a un parque de diversiones, surge en Bariloche, digamos, nosotros somos allá. Empezamos a tocar en la secundaria, no bajo ese nombre, sino que teníamos cualquier otros nombres que elegíamos porque no estaba nada definido. Pero básicamente somos un grupo de amigos que aprendimos a tocar juntos. Y cuando llegamos acá en la ciudad nos ponemos este nombre como para generar una identidad. Y empezamos en un principio haciendo unas fusiones de ritmos latinoamericanos con música electrónica y cantos tribales, y así surgió Mover Caníbal, nuestro primer disco, que es una propuesta muy experimental y muy de esto de intentar representar un momento, una vida sureña, digamos, una vida patagónica, una vida joven patagónica. Ahora con QEPD cambió el estilo, estamos haciendo canciones con estribillos, canciones un poco más pop si se quiere, con algo de rock. Las bandas que nos influenciaron son, por ejemplo, Juana Molina, es un claro ejemplo. Bueno, de chico escuchaba mucho Boom Boom Kid, Eterna Inocencia, bandas más del hardcore. Escuchamos mucho una banda norteamericana que se llama Animal Collective, que es una banda preciosa, unos locos también hacen música súper variada y mezclada. Por general, nuestros discos son como películas y además están relacionados a películas porque Mover Caníbal, que fue nuestro primer disco, está relacionado a Los Muertos 2, que fue nuestra primera película. Tenemos una productora que se llama Parque y hacemos música y cine al mismo tiempo. Y ahora con QEPD también nos inspiramos en una idea, digamos, una pequeña estructura narrativa que siempre que pensamos, que es un poco lo que nos guía para hacer las canciones, y a partir de esa estructura narrativa empezamos a armar los distintos temas y darle los distintos climas, los distintos géneros. Rock en Pura Vida, entonces, la primera de las opciones para este fin de semana extra largo. Claro, la primera es esto. Y vamos a lo que hay el lunes. El lunes en Pura Vida no, en La Mulata, se va a estar presentando Monstruo, también una banda platense que suena muy bien, que me gusta mucho.
Y bueno, van a estar a partir de las 22, pero quienes quieran entradas y 2x1 tienen que ir a las 21 horas. Van a estar 150 las entradas. Así que una buena opción para este lunes. Le mandamos un saludo a Luca Finocchi, a toda la banda entonces, ahí en La Mulata Bar. Bien. El lunes me dijiste. El lunes. Bien. Bueno, y el último, que también es hoy, pero este más temprano, es a las 9 de la noche y en el Teatro Bar La Plata, que va a estar Amores Tango. Una banda que fusiona tango, cumbia, rock, la verdad que también muy buena, muy divertida. Y bueno, las entradas las van a poder conseguir en la boletería del teatro o a través de PlateaNet. Y bueno, y van a estar presentando su nuevo disco, Frontera Abierta, y suena muy bien. Así que yo diría que se apuren porque vuelan y es ya, a las 9. Bien, bueno. 3 opciones entonces. 3 opciones. Espectacular, Muchísimo. Rocío. Bueno, buen fin de semana. Aprovechá alguna de las 3. ¿A cuál vas a ir de todas? Y seguramente vaya el lunes. Ajá. Porque viene mi madre de visita. Bien, bueno. El lunes le meto rock. Comida casera garantizada por la madre, seguro. Y sí. Bien, bueno. Gracias, Rocío. No, de nada. Hasta el próximo viernes. Ahora sí, nosotros a punto de despedirnos. Antes vamos a compartir las placas del clima, a ver qué nos depara para el cierre de hoy y para este fin de semana que está a punto de iniciar. Hoy, parcialmente nublado, mínima 22, máxima 30. El sábado va a estar lluvioso, una mínima de 18, máxima de 22. Y parece que el domingo también se vienen las lluvias, mínima 18, máxima 21. Toda información del Servicio Meteorológico Nacional. Ahí está, nos encontramos entonces el próximo día miércoles. Feliz día a las trabajadoras y a los trabajadores el día martes 1 de mayo, a celebrar y a festejar y a descansar, obviamente, en este día tan especial. Gracias por estar del otro lado. Esto fue Casi Todo de Verdad, Noticias de La Plata, Berizo y Ensenada. Hasta el miércoles, como siempre, música platense en el cierre. Corso Gómez, La Edad del Progreso. Adiós.